sol radiante, junto aquí a mi príncipe, mi campeón, Santiago, regalo de Dios, una bendición. Y bueno, nada, queriéndolo saludar desde aquí, desde algún lugar de Antioquia, y deseándole muchas bendiciones a cada uno de ustedes, de los que están ahí, deseándole que el Señor bendiga cada día sus vidas, prospere cada día sus vidas, que mantenga siempre esas puertas, esos portones abiertos a su favor. Como dice la palabra, que el Señor abrirá su buen tesoro. ¿Y cuál es el buen tesoro de Dios? El cielo. Y cuando los cielos están abiertos a tu favor, hay bendición hasta que sobreabunde. ¿Tú recuerdas ese pasaje que dice el Señor, donde habla de la alimentación de los 5,000, ¿no? Cuando Él le pregunta a uno de sus discípulos que de dónde se iba a sacar para alimentar a tanta gente, estaba probándole su corazón. Y el discípulo tuvo muchas dudas en ese momento. El discípulo le dijo, ¿de dónde sacaremos para alimentar tanta gente? 200 denarios de pan no alcanzarán para alimentar a todo este pueblo. Otro discípulo también ve una pequeña escasez cuando le dice que hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Se limitaron en lo poquito, solo pensaron en lo que puede ver un hombre, solo se limitaron en lo que solo alcanza a ver un hombre. Nuestra mente es limitada, nuestra mente tiene limitaciones. Cuando decimos de pensar, solo nos limitamos. Cuando queremos alcanzar algo, nos limitamos y tenemos la capacidad de pensar que podemos llegar hasta donde nuestra mente cree que podemos llegar. Pero cuando pensamos con la mente de Cristo, en lo sobrenatural de Cristo, en la eternidad de Cristo, entonces podemos ir más allá. Cuando el Señor tomó esos panes, cuando el Señor tomó esos peces, solamente los bendijo, los presentó ante el Padre y se los dio a sus discípulos, y sus discípulos, cuando los repartían entre la multitud, eso se iba multiplicando sobrenaturalmente. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, entonces todas las cosas que estamos esperando en Él, entonces serán sobrenatural. Si tienes alguna necesidad, si tienes alguna petición, solo ponlo delante de Dios en oración, preséntalo ante Dios, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, el cual el Señor te ayudará en eso, el Señor te sustentará en eso, el Señor te va a multiplicar en lo que tú necesites sobrenatural. Entonces pongamos nuestra confianza en Dios, pongamos nuestra mirada en Dios, y Él sobreabundará en nosotros, en bienes, en riqueza, en todo lo que nosotros nos impongamos delante de Él, todo lo que nosotros, todas las peticiones que pongamos delante de Él. Sé que hay una mujer que está viendo este video, hay una mujer que está clamando a Dios por un milagro, que está clamando a Dios por un hijo, está clamando a Dios. Hay otra mujer que está clamando a Dios por un padre, porque su papá está enfermo, tiene una necesidad física, tiene una necesidad de una sanidad en su organismo. Hay una amenaza de cáncer en su estómago, pero ahora en el nombre de Jesús yo declaro que esa petición, eso que le estás pidiendo al Señor para que traiga sanidad a tu padre, ahora en el nombre de Jesús lo declaro, que hay sanidad en ese estómago, que hay sanidad en ese vientre de ese hombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Hay más personas con peticiones. Si necesitas oración, necesitas que estemos orando por ti, nada más puedes escribir, puedes pedir oración, puedes pedir una oración y estaremos orando por ti para que el Señor sea haciendo ese milagro en tu vida, el Señor sea respondiendo ese milagro. Pero dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Solo pon esa petición delante de Dios y piensa en lo sobrenatural que Dios puede hacer en tu vida, que eso que estás pidiendo le va a venir sobrenaturalmente. Así como Él multiplicó los panes y los peces, así multiplicará eso que tú necesitas. No te limites, no te limites. Solo háblale a tu alma, háblale a tu mente y dile: alma mía,
El Dios en el que creemos no es un Dios que se limita, es un Dios que va más allá, sobrenaturalmente. No seas como estos discípulos que pensaron escasamente. No pienses escasamente, piensa abundantemente, porque si Dios es un buen Padre, entonces Él nos dará conforme a sus riquezas en gloria todo lo que le estemos pidiendo, todo lo que estemos necesitando, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, porque dice: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si le estás pidiendo esa petición que tú tienes en tu corazón y está en la voluntad de Dios de que sea hecha, no lo dudes, porque eso será hecho. Esto es una palabra que el Señor me regaló, y una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para que yo le imparta en esta hora. Recuerda, el Señor multiplicó 5 panes y 2 peces. ¿Entre cuántas personas? Habían más de 5,000 personas, porque había 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. Ponte tú a analizar cuántas personas habían ahí. O sea que el Señor, para Él, nada, absolutamente nada, es imposible. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Así que todas tus peticiones, pon a Jesucristo delante. Todos los proyectos, pon a Jesucristo delante. Todos esos milagros que tú quieres recibir, pon a Jesucristo adelante, y Él abrirá camino en las aguas tempestuosas, en las sendas donde crees que no hay salida. Entonces ahí está la respuesta. Muchas bendiciones y abrazos a todos.